Entonces, tal como lo presenté por el canal de Facebook, estos son artes y ciencias predictivas y una introducción a la astrología védica. Entonces, en esta imagen ustedes pueden ver aquí a un joven sentado, ¿no?, a la sombra de un árbol en la noche. Esta imagen la estoy usando porque en todas las culturas siempre las personas se han preguntado por diferentes respuestas a sus inquietudes, ¿sí? Desde inquietudes quizás muy sencillas como, por ejemplo, viajaré, conoceré a tal persona, podré, qué sé yo, conseguir un determinado objeto, hasta preguntas más trascendentales, ¿no? Como cuál será mi propósito de vida, por qué estoy acá. Y se han usado en las diferentes culturas y a través de la historia diferentes sistemas. Y esos sistemas son el reflejo de estas culturas justamente. Entonces aquí arriba ustedes van a ver detrás de este texto las manos, ¿no? La lectura de manos, por ejemplo, que se practica prácticamente en muchas culturas, tanto occidentales como orientales. Ahora, aparte de eso, de acuerdo al lenguaje, hay otros sistemas, ¿no? Como por ejemplo, tenemos el I Ching que se desarrolla, donde actualmente se conoce como el país de la China, el I Ching, ¿no?, o el libro de los cambios, de las mutaciones. Tenemos aquí al calendario maya. Esto también está muy relacionado a la astronomía maya. Aquí en el medio ustedes ven la imagen de una carta astral en el sistema del norte, el sistema védico. Por aquí atrás van a ver los símbolos de las runas. Por aquí arriba el tarot. Y bueno, esos son como los más conocidos, populares, ya que en verdad hay muchos más sistemas para entender cómo está funcionando la existencia. El propósito de esta presentación, quizás no se va a poder abarcar todo en el día de hoy, pero lo estoy haciendo notar aquí. Quizás haga falta una segunda y hasta una tercera presentación. Eso ya lo voy a definir. Vamos a ver cómo avanzo aquí. Los diferentes oráculos del mundo y sistemas de predicción. Esa es la primera parte, obviamente explicando qué son los oráculos. Cómo se relacionan entre sí, cómo se relaciona la astrología e introducción a la astrología védica, ¿no? Diferentes oráculos en diferentes épocas y en el futuro van a aparecer otros oráculos. No se trata de que nos vamos a quedar con los que ya existieron, porque hay tantos oráculos como idiomas en el mundo. Hay muchos oráculos y van a ir apareciendo más. Ok, lo primero que hay que comprender es que todo esto tiene que ver con observar el tiempo. Por observar el tiempo me refiero a el momento en que una persona empieza a darse cuenta de que todo evento importante para él, para su sociedad, para su familia, tiene una marca característica, tiene como una especie de registro. Cada vez que esto sucede, entonces uno empieza a observar los llamados ciclos. Así que todo empieza a partir de observar el tiempo. Ustedes, por ejemplo, ya a estas alturas imagino que se dan cuenta de las estaciones. Hay una clara diferencia entre el tiempo del invierno y el tiempo del verano, y la transición entre estos dos. En India, por ejemplo, se habla de las 6 estaciones, ¿no?
Aquí en el mundo occidental solo hablamos de 4 estaciones: invierno, verano, otoño y primavera. Pero entre una estación y otra hay una transición. Y esa pequeña transición también es un ciclo. Eso es como lo más común, lo que se suele observar. Y a medida que uno crece, se va dando cuenta. Aquí en el lugar donde vivo es diferente. Mientras en la capital, en Perú, es verano, aquí estamos en invierno porque es época de lluvias. Así que como acá llueve muchísimo, en Lima los ríos se cargan y empieza a haber mucho más agua. Si hay más agua, porque los ríos están cargados, entonces en las costas, en las ciudades costeras como Lima, hay mucha más agua y la gente aprovecha para jugar, por ejemplo, a los carnavales, ¿no? Empiezan a jugar con el agua, a tirarse, a arrojarse agua. Por el calor también es propicio. Aquí en el lugar donde vivo no es necesario, con la lluvia tenemos suficiente agua, ya no hay necesidad de arrojarnos agua. Y si tú observas el tiempo de esa manera, dices, bueno, llegó las lluvias y observas que empieza a crecer muchísima vegetación en las montañas y en el campo. El valle y los cerros se llenan de plantas, lo cual indica que va a haber mucho más alimento, flores, hierbas silvestres, hortalizas y por lo tanto mayor producción de lácteos. Entonces el precio de los lácteos, como el yogur, el queso, la leche misma, empieza a bajar porque hay mucha abundancia. Empieza a crecer maíz y el maíz empieza a bajar de precio, la harina de maíz y todo lo relacionado. Entonces, el tiempo obviamente va a tener un efecto, esos cambios de tiempo tienen un efecto. Luego, uno empieza a darse cuenta que esos ciclos de tiempo van a marcar ciclos económicos, ¿no? Ya lo estoy explicando, cuando empieza a haber mayor producción, eso tiene que ver con un mayor movimiento económico. Todo lo que va creciendo aquí se va llevando a otros lugares, se va transportando. Y los ciclos económicos, bueno, ahí intervienen también lo que es el tema de la política, ¿no? La política administrativa, de cómo manejar todos estos recursos. Entonces, de esa manera, el tiempo, no solo hablo del tiempo astrológico, me refiero al tiempo de las estaciones, al tiempo que determina las fases de la luna, va a tener un ciclo en la civilización, en todos los habitantes de la Tierra. Así que decir que el ser humano es libre e independiente, decir que el ser humano es trascendental a las influencias de el sol, de la luna, es una burrada. O sea, significa que uno no está comprendiendo las cosas. Definitivamente somos influenciados y afectados por los tránsitos de la luna, ya que estos tránsitos de la luna, las fases lunares, va a afectar el crecimiento de las plantas, el crecimiento y la reproducción de los animales. Y estos van a afectar, obviamente, la economía de alguna manera. Y solamente tomando en cuenta esos dos factores. Pero ya entre el Sol y la Luna, más la Tierra, la relación es bastante compleja. ¿Ok? Bastante compleja es la relación. Ok, puede haber en algún momento problemas con el Internet que no se escucha. ¿Ok? Pero ya les voy a avisar si esto es grave. Me avisan si no se escucha ya por mucho tiempo. Entonces decía que todo está muy relacionado, es muy compleja la relación que hay entre estos tres elementos, el garaje donde vivimos, el planeta Tierra, la Luna y el Sol. Son tres cuerpos cuyas relaciones son muy complejas. Ya lo vamos a ver más adelante y les voy a comentar sobre eso. Creo que en algún momento, en alguna clase que di, en la clase de astrología, les comenté a los alumnos ese tema. Bueno,
Entonces, a lo largo de la historia, eh, diferentes civilizaciones construyeron diferentes observatorios para ver el tránsito de los planetas a través de los años. Y pues empezaron a detectar ciclos. Estos ciclos se llaman patrones. Empezaron a detectar patrones. Y estos patrones justamente nos llevan a ver que nada es al azar. Que el azar, ¿ok? Simplemente significa una falta de comprensión de todo el contexto de un ciclo. Hay ciclos muy grandes de 1200 años que obviamente si tú solamente vives pues 60, 80 años, no vas a percatarte, no te vas a dar cuenta de que existe o estás formando parte de un ciclo. Si eres afortunado y te toca vivir justo en la transición de un ciclo a otro, lo vas a notar muy clara la diferencia. Pero lo que sucede es que la mayoría de nosotros, como tenemos esta corta vida de apenas 80 años a lo mucho, quizás 100, no podemos percibir esos ciclos. Pero conforme uno es entrenado, va a aprender a detectar ciclos más pequeños, ya no de 1200 años, ¿no? Va a detectar ciclos lunares, por ejemplo, de 29 o 30 días, y la diferencia entre uno y otro. Entonces, esto nos lleva a estudiar o ver las diferentes ramas de la astrología y vamos a poner en cada una de estas categorías o ramas diferentes oráculos o sistemas de predicción. Así que la astrología como tal tiene varias ramas, pero 6 de ellas son principales. Pero aquí no me voy a referir a 6 de esas ramas, solamente voy a mencionar estas 4. Estas 4 ramas de la astrología que nos van a servir para entender el objetivo de esta charla, de esta clase, ¿no? Nimipta, Muhurta y Prashna. Yataka también. Nimita, Muhurta, Prasna y Yataka. ¿Qué es Nimita? Nimita viene a ser el estudio de las señales, los augurios, los presagios. Todo eso es Nimita. Por ejemplo, cuando dos personas se conocen, se relacionan como pareja o como amigos, por ejemplo, dos personas se vuelven pareja y siempre en una relación de pareja hay algún objeto en la forma de animal, canción, eh, algún tipo de entidad que va a definir la relación en su inicio, ¿no? Toda pareja va a tener una canción favorita, por ejemplo, un libro favorito, una película de su preferencia, un lugar de su preferencia. Yo les pongo el ejemplo de un animal. Una pareja tiene ambos, un animal, por ejemplo, un perro, y un perro específico, de una raza específica, de un color específico. Y este animal marca el inicio como de la relación, porque justamente cuando el caso que les cuento es que el muchacho empieza a criar a un animal, a un perrito, conoce a la muchacha y al mismo tiempo que él empieza a criar a la mascota, llega esta muchacha a su vida. Y cuando la mascota muere, la mascota del muchacho muere, días después la relación también muere, se acaba. Y este patrón se puede repetir varias veces en varias relaciones. En otro caso, ¿no? Dos personas se conocen en un parque y pasa un año y por muchas razones el parque es demolido. Demuelen el parque porque el alcalde se le ocurre hacer una remodelación y a las pocas semanas o días también la relación se acaba, se muere la relación. Otro ejemplo, dos personas se conocen y tienen como objeto, objeto en común que comparten, una canción. Una canción y
Cada vez que la canción suena, pues ambos se recuerdan porque esa canción crea un vínculo emocional, la melodía, la letra crea este vínculo emocional, este enlace emocional entre la luna de ambas personas. Y en algún momento, cuando uno de ellos olvida la canción o algo le pasa a la banda o al cantante, o sale una versión nueva de esa melodía, pero cantada, qué sé yo, en un reggaetón, en una música así horrible y desastrosa que arruina la melodía original, entonces se va distorsionando la relación y finalmente se separan. Y al mismo tiempo que se separan, esa melodía se distorsiona, esa canción original se arruina, se malogra, como decimos, porque la canta otra persona y la canta muy mal según el gusto de ellos, o uno olvida la letra y eso es como un mal presagio. Este tipo de cosas se llaman nimita, augurios, señales, y va a ocurrir siempre, siempre va a haber nimitas o señales. Así que aquí entran en categorías señales internas y externas. Internas son como lo que les comenté, un parque, una mascota, una canción, un libro. E internas vienen a ser los sueños, o sea, cosas que nos pasan y que nadie más ve, solo nosotros. Un sueño, una visión, una revelación, algo nos sucede en el cuerpo. Por ejemplo, para un hombre es negativo que la parte izquierda del cuerpo empiece a temblar. Por ejemplo, si empieza a temblar su hombro, el músculo del hombro derecho, ¿no? Puede ser el músculo que está abajo, los tríceps, o el brazo, o el lado izquierdo del rostro. Eso, por ejemplo, va a significar algún tipo de mal presagio en el caso de un varón. En el caso de una mujer es el lado derecho, que es inauspicioso. Y es auspicioso cuando el lado derecho, en el caso de un hombre, empieza a vibrar, ¿no? Por ejemplo, se explica que cuando empieza a temblar el muslo derecho de un hombre, significa que va a recibir muy buenas noticias de una promoción o un ascenso económico o un ingreso económico extra. Luego, en los nimitas externos abundan las señales de los pájaros, de los mamíferos, de los insectos. Aquí, por ejemplo, es muy bien sabido que cuando aparece un dragonfly, una libélula, ¿no? Si aparece una libélula por aquí, es porque uno va a recibir una visita de alguien conocido, obviamente. En otras culturas puede ser otros insectos, por ejemplo, las llamadas mariposas nocturnas, ¿no? Los famosos, yo les voy a buscar acá, taparacos se llaman, yo no sé si ustedes lo conocen. A ver. Estas mariposas grandotas, estas, están viendo, ¿verdad? ¿Están viendo estos mariposones? Sí, Ok. Entonces, cuando una de estas mariposas, pero las grandes, grandes, esas que miden pues 20 centímetros, no esas chiquititas, sino las grandotas, cuando una de estas aparece en casa, anuncia la muerte de alguien. Anuncia. No es que el insecto causa la muerte, no, 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 sino que es una señal. Esto sucede aquí. Tengo, en una clase que tengo ya grabada sobre estos temas, varios me dieron su testimonio. Y bueno, aquí le llaman taparaco, ¿no? El taparaco anuncia la muerte de alguien. Debido a que este insecto es muy sensible al cambio de la vibración de una persona. Cuando una persona va a dar a luz, en el caso de una mujer que va a dar a luz, su campo electromagnético cambia la frecuencia. Y cuando una persona va a fallecer, la frecuencia electromagnética varía. Y esa variación es detectada por estos insectos y se acercan, se sienten atraídos por ese cambio. Entonces, cuando la persona va a fallecer, hasta semanas antes, su frecuencia electromagnética
varía o cambia. Entonces se hacen presentes estos muchachos. Estos insectos que son un nimita, una señal que va a anunciar la partida de alguien. Eh, Hay miles de ejemplos. En el Imperio Incaico, antes de la caída del Imperio Incaico, se explica y se cuenta en las crónicas que los amautas, ¿ok? Es decir, como los sacerdotes o los brahmanas de los incas, los amautas, eh, encontraron a un cóndor agonizante una mañana. Es como que en la puerta del templo o en la puerta de la casa de un amauta encontraron a un cóndor. Y el cóndor, pues, es un ícono de la cultura incaica, así como una relación que les decía tiene como ícono un parque, una película, etcétera. Los incas tenían como un ícono muy importante al cóndor. Entonces, cuando los amautas vieron esto, simplemente dijeron, esto es de muy mal augurio, se acerca nuestro fin como imperio. Y bueno, meses después pues, llegaron los españoles que se trajeron abajo todo el imperio incaico. Lo mismo sucedió con la cultura centroamericana, la maya, la azteca. Hubieron diferentes malos presagios, ¿no? Aparte de nimitas, hubieron nimitas en el cielo, o sea, no solamente nimitas de animales, sino en el cielo, como eclipses. Este tipo de cosas en la astrología es una rama de estudio, ¿ya? Se le llama augurios. Y muchas veces no son tan sencillos de estudiar, ¿no? Muchas veces requieren práctica y entrenamiento. Muchas veces solamente por un nimita uno puede definir si algo funciona o no funciona. Por ejemplo, el príncipe de Cochin. Cochin es un reino en Kerala, ¿ok? En el sur de India, el reino de Cochin es un reinado que se extiende hasta la Edad Media, hacia atrás. Entonces, allá por el año 1979 o 80, eh, mi maestro de astrología contaba que dos personas, no, perdón, un- una pareja de padres estaba llevando la carta del novio y su hija, ¿no? Para consultar si era una unión favorable, una unión auspiciosa. Entonces, muchos renombrados astrólogos le dijeron, sí, esta es una perfecta unión, es muy auspiciosa la unión de su hija con este joven. Pero de todas maneras ellos fueron donde el príncipe de Cochin, que era un renombrado astrólogo, y primero las dos cartas se las dieron a sus discípulos, a sus alumnos del príncipe. Y luego de 2 horas de estudio, dijeron, sí, sí, son muy buenas, es una buena unión y va a resultar. Y bueno, al final se lo dieron al príncipe y cuando él recibió la carta, pasó un momento y dijo, esto no funciona, no va a funcionar. Y entonces los padres se quedaron en shock, ¿no? Porque todos los anteriores habían dicho que sí, que era perfecto, que era una pareja perfecta. Hasta los mismos discípulos estaban choqueados, en shock. Pero los padres respetaban mucho al príncipe y finalmente aceptaron su consejo. Y bueno, 8 meses después vinieron los padres y con mucha alegría le dieron las gracias al príncipe de Cochin, porque le dijeron, gracias a usted, usted salvó la vida de nuestra hija. Gracias a usted, mi hija no arruinó su vida, porque en aquel entonces, no es mucho tiempo, en el 80, ¿no? Hace 40 años, una mujer que se casaba
y quedaba soltera, era muy trágico porque significaba que no se iba a poder volver a casar y que los padres tenían que hacerse cargo de ella. Pero evitando este matrimonio, se salvaron. Entonces ellos, los padres le contaron que el joven con el cual se iba a casar su hija murió en un accidente. Murió en un accidente y gracias a lo que dijo el príncipe, pues evitaron esa desgracia para su hija. Entonces, en ese momento los discípulos tenían mucha curiosidad y le preguntaron, por favor, díganos, ¿qué vio usted en 8 segundos que nosotros no vimos en 2 horas? ¿Qué es lo que vio? Y el príncipe dijo, no vi nada, no llegué a ver nada. Cuando ustedes me dieron la carta en ese momento, escuché a un hombre gritar. Y eso es muy, muy negativo, es un mal augurio. Escuchar a un hombre gritar es de muy mal augurio. Este mal augurio no solamente es para un matrimonio, es para cualquier cosa. Si tú quieres hacer algo y justo estás en ese momento pensando, ¿no? Tienes esa idea en mente y escuchas, ejemplo, el llanto de un niño, el grito de una mujer, el grito de un hombre, etcétera, significa que lo que estás pensando es terrible. No va a resultar o te va a traer dolor y sufrimiento. Y bueno, él dijo eso. Así que Yataka, que es astrología natal de dos, ¿no? Del novio y la novia, hay que ver la sinastría, la armonía entre dos cartas. Eh, si tú analizas, pero eres ciego a las señales, entonces vas a cometer errores. Así que hacer astrología no es solamente leer señales o analizar cartas, leer símbolos. No, un astrólogo tiene que tener los ojos y oídos muy, muy bien muy abiertos, porque eso te va a ayudar a comprender lo que está pasando. Por lo tanto, eh, la creación o la existencia nos está comunicando algo constantemente. Constantemente nos está comunicando algo. Así que un astrólogo es aquel que sabe leer ese lenguaje. En este sentido, si ustedes estudian astrología y practican Bhakti Yoga, practican una disciplina espiritual genuina, van a desarrollar la sinestesia, creo que se llama. La sinestesia es la capacidad de usar los sentidos para hacer otras cosas que hacen otros sentidos. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, una melodía, no solamente escuchar, puedes ver una melodía. No solamente en cuanto, por ejemplo, a los sabores, ¿no? Los olores también, los aromas son nimitas. Si tú cuando quieres quieres organizar, por ejemplo, una reunión y justo en ese momento sientes un mal olor, es una mala señal. Así que no solamente los olores se pueden percibir en el aire, un olor se puede percibir con los ojos, un olor se puede percibir con los oídos, ¿no? Por eso hay esa expresión. Cuando uno escucha, por ejemplo, a un político, uno dice, esto no huele bien, ¿verdad? Porque esa es la sinestesia, la capacidad de que un solo sentido cumpla la función de otros sentidos. Y un astrólogo va desarrollando, o sea, alguien que realmente hace astrología va desarrollando esa capacidad. No es solamente analizar símbolos, abrir un software y ver. No, es mucho, mucho más que eso. La astrología no es algo estático, algo que está condenado, por decirlo así, o limitado, mejor. Está limitado a libros. No, es una disciplina. Así como la medicina es una disciplina que no se remite solamente a libros, no tienes que vivir. Así como la arquitectura es una disciplina que no aprendes arquitectura solamente leyendo. O como las artes marciales, que son disciplinas. No se aprende solo viendo videos de YouTube.
No vas a aprender a boxear viendo videos de YouTube. Tienes que estar en el fuego, como se dice. Tienes que estar practicando y eventualmente tienes que pelear con un rival para que aprendas boxeo. Lo mismo, la astrología es una disciplina que requiere vivirla. Y vivirla significa que tienes que usar todos tus sentidos para comprenderla o asimilarla. Así que ahí tienes lo que es Nimiptas. Luego, la otra rama de la astrología es Muhurta. Muhurta viene a hacer elegir el momento adecuado para empezar algo. Aquí en Muhurta, tú ya usas tu libre albedrío. Nimitta te da una señal, te da una advertencia de lo que puede pasar si realizas una acción. Puede ser un buen nimitta o un mal nimitta. ¿Ya? Muchas veces esto está en medio, justo en el medio de una acción. La acción ya la decidiste en tu corazón y estás a punto de ejecutarla y aparece una mala señal. ¿Ok? El nimitta puede aparecer muy temprano antes de que pases a la acción. Justo cuando estás haciendo la acción, hasta ese punto aparece el nimitta. En cambio, Muhurta es cuando todavía no has iniciado nada, no has iniciado ningún negocio, ni viaje, ni estudios. Más bien quieres saber cuándo es el momento apropiado para empezar algo y que tenga un resultado positivo. O sea, en Muhurta tú usas tu libre albedrío para escoger el mejor momento. ¿Ok? Pero Muhurta no es garantía de que las cosas van a salir bien. Es como tú eliges el mejor camino, la mejor carretera para irte, qué sé yo, por ejemplo, de acá, del lugar donde vivo, hasta el otro distrito. Voy a elegir la mejor ruta. Pero eso no es garantía de que algo me pase en el camino. O, por ejemplo, Muhurta significa que tú eliges cuándo vas a sembrar algo, ¿no? Toda persona que trabaja con plantas lo sabe. Tiene que escoger la mejor estación. Pero eso no es garantía. ¿Qué tal si las semillas no son idóneas o la tierra no es la adecuada? Puede que tú sepas cuándo es el mejor momento, pero no prestaste atención a tus semillas ni a la tierra. Y está el factor divino. Muhurta te ayuda hasta cierto tiempo, ¿ok? Pero no es garantía de que va a salir bien. Así que ese es el tema del libre albedrío. Tú puedes elegir cuándo hacer algo, ¿ya? Pero no es garantía de que va a salir bien, así que no se confíen. Por ahí piden este servicio a alguien y luego sale mal, pero no es porque el momento era inadecuado, sino que tú dijiste, ah, me quiero casar, búscame una fecha de matrimonio, pero no te olvidaste de ver qué tal iba a ser la pareja. O sea, no analizaste a tu pareja y no te analizaste tú. Entonces, no es culpa del momento, sino es culpa de los otros ingredientes. Así que hay que tener cuidado. El muhurto no es una garantía de que las cosas van a salir bien. No es así necesariamente. Hay otros factores. Bueno, prashna es justamente lo que nos concierne en esta clase. Prashna se refiere a los oráculos, como el I Ching, que ya mencioné, el oráculo chino. Tú haces una pregunta, ¿no? No es como una carta astral que tienes que estudiar muchas cosas. No, prashna es una pregunta. ¿Ok? Por ejemplo, ¿me conviene hacer esta compra? ¿Sí? ¿Me conviene iniciar un negocio? ¿Es apropiado hacer esta inversión? Por ejemplo, ahora en Perú, recién anoche el presidente anunció medio mes más de cuarentena, pero mucho más estricta. Por esa razón es que hace 3 días atrás, en las personas que me pidieron una consulta, querían consultarnos de empezar un negocio, pero salió mal. Y es que no contaban con que la cuarentena en Perú iba a aumentar por medio mes e iba a ser más estricta. Ahora solamente se va a poder salir 1 hora al día a la calle. Y eso significa que
prácticamente todos los negocios por 2 semanas van a estar cerrados. Así que estas personas que pensaban hacer una inversión se iban a quemar. ¿Mm? Entonces yo les dije, no, no sale, no sale simplemente. O sea, lo que estás pensando no sale. El prashna te da una respuesta negativa. No lo hagas, espera, espérate, no es el momento. Hay gente que acepta la respuesta y hay gente que no acepta. Entonces, astrología no se trata de decir lo que el otro quiere, se trata de decir o entender el lenguaje. Esa es astrología. Hay gente que no le gusta lo que tú le dices de la lectura de su carta astral o de su análisis de armonía entre parejas. No les gusta, pero uno tiene que decirlo. Claro, hay formas de decir, ¿no? También uno no va a ser tan duro y ser, qué sé yo, arruinarles. No, hay que también saber decir las cosas. Bueno, pues es parte del arte. Ok, entonces Prashna solo responde preguntas concretas. ¿Ya? Quizás aquí ya es muy tarde porque ya compraste las cosas, ya alquilaste el local y tu pregunta es, quiero saber cómo me va a ir en el negocio. Pero ya metiste la pata porque ya compraste, ya alquilaste, ya anunciaste tu negocio y solamente quieres saber cómo va a ir. Si hubieras preguntado antes y hubieras hecho la pregunta, ¿cómo tengo una idea de negocio? ¿Cómo va a ir? Quizás ahí te hubieras ahorrado muchísimo. Pero si preguntas cuando ya hiciste muchas cosas, o sea, quieres preguntar por el resultado final, cuando ya hiciste muchas cosas, pues es peor. Entonces, mejor consulta antes de hacer una acción, ¿ok? Cuando tienes la idea, pregunta en ese estado, porque después puede ser muy tarde. Ahora, Yataka es lo que la mayoría de astrólogos hoy en día están enseñando, ¿no? Curso de astrología. Y lo que te enseñan es astrología natal, Yataka. Entonces, esta palabrita, Yataka, se refiere a eso, aprender la carta natal, a leer la carta. Es mucho más complejo y por eso hoy en día los principales astrólogos no hacen Yataka. Se dedican a hacer Prashna, Muhurta, Nimipta, pero Yataka no hacen porque es muy, muy complejo. A medida que tú vas estudiando más y más y más, te das cuenta de que es muy complejo. Entonces, requiere mucho esfuerzo hacer una carta astral, porque a diferencia de Prashna, en Yataka tienes que ver cientos de preguntas. Va a tener enfermedades la persona, va a tener pareja, va a tener estudios, va a tener salud. O sea, tienes que hacerle un análisis y responder todas esas preguntas. Y económicamente, por ejemplo, una carta Prashna es mucho más práctica que una carta natal. Mucho más práctica. Para un astrólogo dice, no, mejor hago Prashna, porque ya acá hacer una carta natal es muy complejo. Es por eso que astrólogos como Sanjay Rath, eh, Shyamasundara Das, Visti Larsen, etcétera, u otros dos o tres más, no hacen ya astrología natal. O si la hacen, hacen pues una carta al mes y te cobran pues 300, $400. Y eso es económico, porque es bastante el tiempo el que se invierte. Entonces, pero es la base, o sea, si tú quieres aprender Prashna, Muhurta, Nimipta, debes aprender Jataka, porque aprendiendo Jataka, astrología natal, vas a aprender estos, Prashna, Muhurta, Nimipta. Es fundamental aprender astrología natal. Pero como le digo, es mucho más complejo porque tienes que leer la vida de la persona. Así que lo que hoy vamos a ver es el tema de Prashna, oráculos, y cómo esto se relaciona con la astrología védica. Cómo esto de los oráculos se relaciona con Jataka, la carta natal. Pero obviamente el Prashna es más sencillo. Oráculos como el tarot, como el I Ching, como las runas, etcétera, son para responder una pregunta. ¿Ok? Entonces, si entiendes esto, cómo funciona,
vas a tener una pequeña dosis de lo que es una carta natal. Vas a poder comprender cuál es el mecanismo detrás. Ok, entonces aquí están las definiciones. Perdón, acá. Nimipta viene a ser señales o augurios. Muhurta es astrología electiva, aprender a elegir un momento determinado. Prashna es astrología horaria, ¿no? Horaria porque se hace una carta en el momento en que se hace la pregunta. Por eso es horaria, ¿no? Es un oráculo. Yataka es astrología natal, ¿ya? Eso son las cuatro ramas. Faltan dos más. Hay 6 ramas principales de la astrología. El otro es astronomía y el otro son cálculos matemáticos. Pero estas son como las más conocidas. Ahora hay otras subramas, pero no viene al caso mencionarlas. Solamente estas 4. ¿Ya? Ahora yo les voy a poner una analogía. Ahora quiero que entiendan esto. Ahora les comparto imagen. A ver, quiero que se fijen acá. Aquí hay una sección de un texto, dice la liberación. Punto eso. Un cuerpo material, eso se denomina Ka. O sea, si yo leo esto, no entiendo muy bien de qué se trata. Me da una idea, un cuerpo material, la liberación, eso se denomina Ka. Entonces, lo que pasa con la mayoría de las personas que tienen solamente, qué sé yo, 30, 40, 50 años y que no entienden cómo funciona el mundo, es justamente por esto. Su experiencia es muy, muy limitada, su visión de las cosas son muy limitadas. Yo recuerdo un tiempo atrás solía publicar cada día solía publicar como las predicciones del día, ¿no? Y decía, bueno, el día de hoy el aspecto octavo de Marte hacia la Luna indica incendios, así que por favor cuídense ahí, pero no solamente incendios, sino accidentes de autos, motos. Marte indica pues peligro para la población en general. ¿Y qué es Marte? Máquinas, fuego, electricidad, explosiones, mucho cuidado. Y cada día, pues, después de Marte viene Raju. Cuando era día de Raju, decía, el día de hoy, cuidado con los estafadores. Hay mucho peligro de estafadores, de que te engañen con un billete falso de moneda, ¿no? Un billete falso, monedas falsas. Cuidado con comprar medicina porque puede ser adulterada y te puede hacer daño. Tengan cuidado con comprar cosas porque puede intoxicarse, en fin. Y después de Raju viene Júpiter y así, cada día hacía predicciones. Entonces, varias personas, pero había una especial que me conocía y me escribe y me dice, pero incendios hay todos los días, me dice. Robos hay todos los días, estafas hay todos los días. ¿Cuál es la diferencia? Me dice. Y entonces yo le explico lo que ahora les voy a explicar también. Yo le digo que sí, es cierto, en todas partes hay incendios en todo el mundo, pero eh, tienes que encontrar el patrón. Si tú te vuelves atenta, si tú te vuelves atenta a los días cuando hay más incendios, a los días cuando hay más intoxicaciones, a los días cuando hay más desarrollo económico o prosperidad o aumentos de precios, ingresos, en fin, vas a descubrir un patrón. Justamente ese patrón te vas a dar cuenta que va a marcar, ¿no? Después de, por ejemplo, de 5 veces que se repite esto cada 9 días, viene otra secuencia. Entonces, tú tienes que aprender a ver eso, ¿ya? Ahora, casos en que no se cumple, ¿no? Es porque la persona pues no tiene, en el caso de Raju de Marte, no tiene un Marte desfavorable, tiene un Marte muy favorable. Entonces, los días de Marte, cuando está fuerte sobre la Luna,
No, no es que él le va a ir mal, al contrario, a esa persona le va a ir bien porque Marte es para él auspicioso. Para otras personas, Rahu es auspicioso. Y así, entonces hay que tomar en cuenta eso. Entonces le puse este ejemplo. Le dije, bueno, a ver, trata de leer esto. ¿Entiendes lo que dice acá? Bueno, entiendo la frase, entiendo las palabras, obviamente, pero no sé, no entiendo muy bien. Ese es el caso. Cuando nuestra visión y nuestros años de la vida son pequeños, una persona que ha vivido, qué sé, 30 años no puede ver ciclos mayores de 30 años. ¿No? El ciclo de Saturno es 30 años, pero si solamente has vivido 30 años no lo vas a ver, no lo vas a comprender. ¿Ok? Entonces, justamente esa es nuestra limitación. Este es un fragmento, pero si uno pudiera vivir más o si uno pudiera analizar las cosas y tener conocimiento, entonces va a poder descubrir esos patrones. Ahí está el texto. Ahora sí, ¿no? Cuando uno tiene una visión más amplia, puede ver el contexto, ¿no? Y lee todo esto y comprende. Ahora sí entiendo, dices. Ahora sí entiendo de qué se trata. Ese es el caso con la mayoría de las personas que juzgan sin comprender muy bien con su limitada visión las cosas. Entonces dicen, no, eso no funciona, eso no sirve. Lo que pasa es que su experiencia de vida es muy pequeña, muy limitada. Uno tendría que vivir muchos años y ser un atento observador o ser muy atento observador y estudioso, aunque viva poco. Por esa razón, los sabios decían que hace falta más de una vida para aprender astrología, porque exactamente por este punto hay muchos ciclos que abarcan 1200 años, que es un mini yuga. No es un yuga de 1.200.000 años, es un mini yuga de 1200 años. Y cada 1200 años hay una transición. Entonces, este ejemplo es para eso, ¿no? Este cuadrito es como tu visión, ¿ok? Y con tu visión limitada, tu experiencia limitada, tu tiempo limitado, tus sentidos tan limitados, tú te atreves a juzgar y en base a esa pequeña visión sacas conclusiones. Y este mismo ejemplo es válido para muchas otras cosas aparte de la astrología, ¿no? Para muchas otras cosas más.